Pues muchas gracias a Dios que nos volvemos a ver ahora en esta ocasión. ¿Alguna vez se han escandalizado por algo que dijeron sus padres? ¿Alguna vez les ha pasado esa experiencia? Que casi querían ahorcar a su familia, ¿no? ¿Cómo dijiste eso? Les voy a contar desde un punto de vista lo que ocurrió. Juan capítulo 6, versículo del 60 al 65 va a ser nuestro texto del día de hoy. Espero que hayan traído su celular o su Biblia para que puedan ir siguiendo los textos. Vamos a tratar de pasarlos aquí, pero son varios. Bien, vamos a aclarar las cosas, vamos a imaginarlos, ¿no? Cierto discípulo de Jesús llega un día sábado en la mañana a la sinagoga en Capernaum. Capernaum es una ciudad de la región de Galilea que para los judíos que vivían en el norte era considerada una región atrasada. Los galileos y los judíos compartían el mismo origen, pero de distinta estirpe, por decirlo así, ¿no? Los judíos vivían en Jerusalén, en esa zona más citadina, llenas del ambiente conocedor de la palabra, de las escrituras, de los grandes rabinos. Y en Galilea pues vivían pescadores, gente que se dedicaba a los trabajos del campo. Y había empezado a llegar el rumor de cierto maestro galileo llamado Jesús, que hacía grandes señales, y por cierto en Jerusalén hizo un alboroto porque tiró los puestos de los que vendían afuera del templo, y eso generó gran controversia. Por esas razones que ese día, sábado, en Capernaum, que era una ciudad de Galilea, muchos judíos vinieron a escuchar a ese rabino galileo llamado Jesús. Y allí estaba uno de los discípulos de Jesús, viendo a su alrededor a esa gente sabia, experimentada, gente de mundo, que venía a escuchar a su maestro y estaba esperando que Jesús los sorprendiera, que les hiciera ¡pum!, volar la cabeza, y entonces sí, el movimiento de Jesús iba a crecer, ¿no? Y estaba en ese momento, llega una multitud de gente. ¡Ah! ¿Y quiénes eran esas personas? Venimos a ver a Jesús porque queremos hacerlo rey. Y Jesús, en lugar de decirles, pásenle, son bienvenidos, los detiene y les dice, ustedes solo vienen a mí porque les di de comer el día de ayer, pero no vienen por quien yo soy. Y pues dinos quién eres, ¿no? Pues yo soy el Hijo de Dios. Bueno, sí, pero ¿nos vas a dar de comer o no? Pero le estoy diciendo que si el Padre no los trajo aquí, yo no puedo hacer algo por ustedes. Yo descendí del cielo. Y entonces el discípulo que estaba viendo al maestro empieza a ver a los judíos que dicen, oye, pero este no es hijo de José. ¿No vive José, su familia en Belén? Pues conocemos a sus abuelos. ¿Cómo dice que descendió del cielo? Y el discípulo empezaba así como a ponerse rojo de vergüenza, así de, trágame tierra, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Cómo que descendió del cielo? Pero no solo se queda allí. Cuando se dio cuenta que los judíos estaban preguntándose, pero ¿cómo que este no es, cómo que descendió del cielo? Si es hijo de José, es de aquí. Jesús les dijo, si no creen en mí, no tienen vida eterna. Ellos seguían insistiendo que eso no podía ser cierto, que él no podía ser la persona que él decía que era. Entonces Jesús les dice, si no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener vida eterna. Y es cuando ya el discípulo dice, este es un escándalo, y sale y empieza a contarle a sus demás compañeros, ¿qué creen que pasó en la sinagoga? ¿Qué pasó? No, pues mira, esto y aquello. Y ahí es donde llega este momento en el que Juan 6:60 al 62, dicen, pues ¿quién puede escuchar esta palabra? Jesús sabe lo que está pasando,
Jesús sabe lo que piensan las personas. ¿Sabías que Jesús sabe lo que estamos pensando cada uno de nosotros en este momento? Y le dice, ¿por qué esto les hace volverse atrás? ¿Por qué esto los hace tropezar? Si dije que bajé del cielo, ¿qué van a hacer cuando me vean regresar al cielo? Cuando vuelva a gobernar en mi trono que tenía antes de venir a este mundo. Porque yo no sé si tú te das cuenta, pero Jesús es Dios. Juan, el escritor de esta carta, trata de hacernos entender desde el principio de su carta la relación intrínseca que tiene el Padre, Dios, Jehová, con el Hijo, Jesús. Y nos dice en Juan 1:1, Él era Dios desde el principio y estaba con Dios. No dice eran dos dioses, dice ambos eran un solo Dios. No hay dos dioses, hay un solo Dios, representado desde el principio por el Padre, el Hijo, y en este momento vamos a mencionar también al Espíritu Santo, aunque en este pasaje no se le tome tan en cuenta, pero ahí está también el Espíritu Santo. Pero Juan, en el versículo 14 del capítulo 1, nos trata de hacer ver una característica esencial de este Jesús. Porque en la Biblia se habla de hijos de Dios. Por ejemplo, a los ángeles se les llama hijos de Dios. A Adán se le llama hijo de Dios. E incluso a Satanás también se le llama hijo de Dios. Pero Juan trata de decirnos, en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, nos trata de decir Juan, este no es cualquier hijo de Dios, este es el unigénito, este no tiene uno igual en su clase, y este es el que vino al mundo. Y Juan está tratando de hacernos de entender que Jesús no es solo un profeta, un maestro, es Dios. Jesús es Dios y vino a este mundo y nos da algunas señales. Por ejemplo, dice, yo lo vi en una boda convertir el agua en vino. Eso nunca se había visto, pero además no parece que haya pedido a Dios que lo hiciera, sino que Él mismo lo hizo. O sea, no hizo una oración diciendo, Dios, si es tu voluntad, ¿no? Sino que Él decidió hacerlo. También, en cierta ocasión, un hombre fue con Jesús y tenía a su hijo enfermo, y Jesús no fue a ver al niño hasta donde estaba para curarlo, como pasó, por ejemplo, con el profeta Eliseo, donde él fue y curó a un niño, pero tuvo que ir a la casa de esa persona. Dice que Jesús solamente dijo, es sano, y el niño fue sano. Tiene una autoridad Jesús que no posee ninguna persona conocida hasta ese momento en la historia del pueblo de Israel. Juan también nos dice que cuando cierto discípulo llamado Natanael conoció a Jesús, lo llamó Hijo de Dios. Y cuando Jesús escuchó eso, no se ruborizó. Él dijo, solo porque te dije que te vi allá donde tú estabas, ¿crees? Pues mayores cosas que esas verás. ¿Sabían que Dios en este momento pues, nos está viendo? Jesús nos puede ver. Además, si leemos en Juan 3:16, un versículo muy conocido, que igual ni es necesario que lo pongamos allí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto lo dice Jesús de sí mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús afirma una vez más que Él es el Hijo de Dios. Ahora, uno podría entender que pues, no es el Hijo de Dios, pero en sentido figurado. Pero los judíos que eran conocedores de la palabra, cuando escuchaban a Jesús decir, Dios es mi Padre, se enojaban con Él, porque decían, no es posible que este hombre diga que es Hijo de Dios porque se está haciendo igual a Dios. Entonces el término Hijo de Dios iguala a Jesús con la divinidad de Dios.
Y repito nuevamente, aquí el término que usa Jesús en Juan 3:16 es el término que significa de una sola clase, monógenes, unigénito. No hay nadie como yo. Sí existieron ángeles, sí, se le puede llamar a Adán hijo de Dios, pero yo no soy igual a ninguno de ellos, ni ninguno de ellos se compara a mí. ¿Qué más nos dice Juan que podía hacer Jesús? Ya dije, podía ver a personas, aún sin estar presentes, podía saber lo que las personas pensaban, hacía cosas que contradecían la ley y nos ayudaba a entenderla. Por ejemplo, sanó a un hombre en día sábado, algo que la ley estaba prohibido, pero Jesús nos ayuda a entender que la misericordia de Dios no se sujeta a la ley, que la misericordia está por encima de la ley y que ese hombre necesitaba ser sanado. También nos cuenta de la multiplicación de los panes y los peces con los cuales dio de comer a más de 5,000 personas. Y bueno, uno que a mí me gusta mucho, aunque tal vez no sea el que caminó sobre el mar. Eso se me hace increíble, aunque tal vez también Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Tú puedes caminar, si crees en mí, puedes caminar. Y Pedro caminó un ratito sobre el mar y luego se hundió. Así que tal vez esa no sería la característica principal de que nos demuestra que Jesús es Dios, porque Pedro también pudo caminar sobre el agua. Y hubo otras señales que pasó el tiempo y lo entendieron, como por ejemplo cuando le preguntaron, oye, ¿y tú por qué sacas a los cambistas de aquí del templo? Y Jesús dijo, pues destruyan este templo y yo lo levanto en 3 días. Y lo que lo escucharon decían, ¿cómo que en 3 días? Si se tardaron más de 40 años en construirlo. Y Jesús dice, Juan nos dice, Jesús hablaba de su propio cuerpo, que fue destruido, totalmente deshecho, pero resucitado en 3 días. Entonces esas cosas las entendieron después. Voy a irnos a Génesis 28:12. Hay una imagen de como unos ángeles que está... ya me lo cambiaron. Bueno, sí, ok. ¿Pueden allí ver a Jesús? ¿Alguien ve a Jesús allí? Es como Wall-E, ¿no? ¿Cómo es ese personaje de playera roja y blanca? No, bueno, está bien. Juan 1:51 les va a dar la respuesta. Si la pueden buscar, Juan 1:51, y ya que lo lean, me dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Ya? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Quién es Jesús? ¿Quién? ¿La qué? La escalera. Jesús es la escalera. Porque a través de Jesús desciende el reino de los cielos a la tierra. Y a través de Jesús la humanidad sube al reino de los cielos. Y esa fue la escalera que vio Jacob en Génesis 28:12. Eso está padrísimo porque a veces cuando leemos el Antiguo Testamento pensamos que está como separado, ¿no? Dividido. Aquí está el Antiguo y aquí está el Nuevo, ¿no? Aquí está el Dios y aquí está Jesús. Y Jesús es la palabra y está viva, y ese fue el tip que nos dio Jesús, ¿verdad? Pero puede haber muchos más pasajes donde estaba Jesús y posiblemente pues no lo sabíamos nosotros, ¿verdad? Hay quienes hoy día tratan de humanizar a Jesús.
Y está bien porque Jesús es el Hijo del Hombre también. Se presenta como uno más de nosotros delante de Dios. Pero yo pienso que a veces en ese intento de volver a Jesús tan humano, perdemos de vista que lo que más causa conflicto con Jesús no es su humanidad, es su divinidad. El problema con Jesús no es que multiplique los panes, el problema con Jesús no es que sana a los enfermos, el problema con Jesús no es que saque a los cambistas del templo, el problema con Jesús es que dice que es Dios. Y ahí es cuando cambian las cosas con Jesús. ¿Qué reacción provoca en ti que Jesús sea Dios? No vamos a seguirlo como un profeta, un maestro, un hombre sabio. Si no lo recibimos como el Hijo de Dios, pues Jesús no cumple el propósito del Padre, que venga a mostrarnos una vez más al Padre. ¿Cambia tu vida el hecho de que Él sea Dios mismo, de que Él sea Dios? Y fíjense que algo que le pasó a Jesús es algo que a veces nos pasa a nosotros y a veces no entendamos, ¿no? Cuando llegamos a Jesús nos volvemos hijos de Dios por adopción. Jesús es el medio por el cual Dios nos adopta a nosotros por creer en Él. Y es bien difícil entenderlo a veces, de que puede haber un cierto agrado de las personas hacia nosotros, hasta cierto punto, siempre y cuando no mencionemos esa naturaleza. Me caes muy bien, eres muy buen cuate, me llevo muy bien contigo, pero no digas que eres hijo de Dios o hija de Dios. Y hay que entender eso, o sea, vamos a tener que lidiar con esas cosas, igual que Jesús lo hizo. Y está bien. ¿Por qué seguimos a Jesús? O bueno, ¿por qué seguían a Jesús? Porque les recuerdo al principio, ¿no? Un discípulo salió diciendo, ay, estoy escandalizado por lo que acabo de escuchar. Capítulo Juan 6, versículos 63 al 64. A ver, algunos podrían decir, no, pues es que no era un verdadero discípulo. Porque si hubiera sido un verdadero discípulo, se hubiese quedado con Jesús. Yo tengo una cuestión al respecto. Mateo capítulo 13, versículo del 13 al 15, nos dice que Jesús les explicaba a sus discípulos las cosas que a otros solo les hablaba como por parábolas. Y Jesús les había dicho a los judíos que estaban presentes en la sinagoga que su carne era verdadera comida y que su sangre era verdadera bebida y que necesitaban comerlo y beberlo para poder tener vida eterna. Sin embargo, a sus discípulos les explica. O sea, ¿no se dan cuenta que la carne para nada aprovecha? Son las palabras que yo les doy las que dan vida. A esas me refería. Y si ustedes leen con detenimiento el pasaje, se darán cuenta que Jesús les dijo primero, crean en mí, yo soy el Hijo de Dios, yo vengo a darles vida eterna, pero ante la incredulidad de su público, Jesús empieza a hablarles por parábolas. Qué difícil es entender a Jesús cuando no creemos en Él. La Biblia nos parece que está en código. Es que yo no entiendo estas cosas, pero es porque tal vez no hemos creído. Y eso Jesús se los explica. Por eso creo que sí eran sus discípulos, porque les explica las cosas. De otra manera los hubiese dejado solamente con, pues esto fue lo que dije y ya. Ahora, ¿por qué necesitamos el Espíritu? Es un tema al lado, tal vez, ¿no? La humanidad murió porque no le creyó a Dios. Dios les dijo, el día que coman de ese fruto, morirán. No le creyeron, comieron del fruto, se cumple lo que Dios les dice y mueren. Dice la Biblia que ellos eran alma viviente, murieron.
Ezequiel capítulo 37, versículo 3 al 5, nos habla del Padre, de Jehová, hablando con un profeta llamado Ezequiel y preguntándole, ¿puedo yo darle vida a lo que está muerto? Y el profeta le dice, no sé, muy honestamente, ¿no? Pero pues dice, pues profetiza sobre esos huesos secos y verás cómo recobran la vida. Háblales la palabra y esos huesos secos volverán a vivir. Y esas eran las palabras que Jesús decía a las multitudes, palabras de vida, palabras que regresan a la vida, a lo que estaba muerto, a lo que estaba seco. Por eso que lo dice, o sea, ¿por qué se preocupan porque hablé de la carne, no? O sea, son las palabras, ¿no? Pues sí, a lo mejor ahí no lo aclara Jesús, ¿verdad? Pero ya anteriormente, les digo en Mateo 13 al 15, nos da la explicación que a la gente incrédula se les habla con parábolas. Bueno, no quiero que se queden con esa idea, es más extenso esa parte que acabo de mencionar, no crean que nada más como, ay, no, pues ya, como soy incrédulo no la voy a entender, no. Tiene una explicación anterior, el pueblo de Dios recibió muchas veces la palabra de Dios, muchas veces, continuamente, hasta que un día Dios dijo, bueno, pues a partir de ahora, como yo les hablo claramente y no me entienden, pues les voy a hablar de una forma que no me entiendan. Pero al día de hoy, nosotros predicamos la palabra de una forma clara e entendible para que todo el mundo la pueda escuchar, la pueda comprender y pueda llegar a conocer a Jesús. Sin embargo, aquí hay una cosa curiosa, porque son discípulos, pero no creen, ¿verdad? Ya dije que sí son discípulos, yo creo que son discípulos, pero la verdad es que no creen. Ahora, es curioso porque un discípulo es una persona que escucha a su maestro, pero además quiere vivir como su maestro. Esa es la diferencia de un estudiante, ¿no? Un estudiante va, toma clases, se va a su casa. El discípulo se va a la casa del maestro y ve cómo lo vive y ve cómo él lleva a la práctica lo que acaba de aprender. Entonces ellos querían ser como Jesús. Pero cuando encuentran algo que no encaja en lo que ellos esperaban, pues simplemente se alejan de Jesús. Lo cual me hace pensar en las razones del por qué ellos en un principio estaban siguiéndolo. A ver, se me ocurren algunas, ¿no? Pues Jesús convirtió el agua en vino en una boda, a lo mejor se iban a casar y dicen, invito a Jesús y me ahorro el vino. Eso quisiera aprenderlo. Además, me podría dedicar a organizar bodas, si aprendo cómo lo hace, y pues haría unas bodas estupendas con ese vino. También algunos vieron que Jesús corrió, ya lo he repetido varias veces, pero es que fue un evento significativo, corrió a los cambistas del templo. Entonces los más celosos dijeron, sí, saquen a esos que se dedican a vender en el templo santo. Yo sigo a Jesús, Él es radical como yo. Pero también Jesús hizo enojar a las personas más radicales y más celosas porque sanó a un hombre en día sábado. Entonces aquellos que estaban hartos de la religión dijeron, ahí está el líder al cual voy a seguir. Abajo la religión que oprime a las personas. Ese es Jesús, mi líder. Otros dijeron, es de Galilea, yo soy Galileo, siempre nos han hecho menos. Hasta los judíos lo quieren. Me pongo a pensar a veces que un mexicano, para que sea reconocido en México, tiene que triunfar en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ya si llega de Estados Unidos triunfador, hoy no, Del Toro lo mejor, ¿no? Iñárritu, genio. Cuarón, Bárbara, ¿no? Lupita Nyong'o, ¿no? No la conocíamos nunca, pero ahora trabajó en Estados Unidos, mexicana, wow, ¿no? Así pasó con muchos galileos. Dijeron, Jesús es de Galilea, a él en Judea lo respetan, yo sigo a Jesús. Otros lo seguían porque pues dice buenas cosas, dice cosas muy sabias. ¿Han escuchado eso, por ejemplo, de amar a los enemigos? Ese sermón que dio en el monte fue bárbaro, tremendo, yo lo voy a seguir por eso. Otros porque había sanado a un familiar. Yo le tengo mucha fe a Jesucito, porque Jesucito sanó a mi tía de una enfermedad. Ya tenía mucho tiempo que estaba enferma, yo por eso lo sigo a Jesucito. Otros lo seguían porque creía que era el Mesías.
finalmente alguien va a sacar a esos invasores romanos de esta tierra y restaurará el reino de David. Alguien sacará a los corruptos de esta nación e impondrá un gobierno honesto. Pues ninguna de esas razones es la que Jesús dice que son las que nos deben llevar hacia Él. Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero antes de pasar al siguiente punto, te quiero hacer una pregunta. Jesús aceptó a esos discípulos a sabiendas de las razones por las cuales ellos estaban allí y a sabiendas de que no creían. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Por qué estás tú aquí el día de hoy? Jesús no quiere que te vayas. Jesús no quería que ellos se fueran. De hecho, les dice la clave, les he venido repitiendo. ¿Cuál es la clave para que ustedes se queden? Y vamos a pasar a ese tercer punto. Nadie llega a Jesús si no es por el Padre. Jesús le dijo ese día, ese sábado en la sinagoga, a la multitud que llegó para hacerlo rey, les dijo: si el Padre no los trae conmigo, si no vienen porque el Padre los trae, no puedo hacer lo que ustedes me piden. Yo no puedo. Yo, refiriéndonos a palabras anteriores, yo no hago más que las cosas que veo hacer a mi Padre. Y lo que mi Padre me pide que haga, eso es lo que yo hago. Porque yo he venido a este mundo a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. A los judíos que estaban en la sinagoga les dice lo mismo. Sé que están muy molestos, pero yo no puedo hacer algo por ustedes si el Padre no los trae hacia mí. Y a los discípulos le dice: se los he dicho varias veces. Si el Padre no los trae hacia mí, yo no los puedo retener aquí. Yo no puedo, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Y eso me hace pensar, yo he sido a veces malvado, bueno, yo que soy malvado, a veces lo he expresado, en querer separar a una familia. Yo tenía una amiga y sabía que tenía una mala relación con su papá. Y entonces traté de sembrarle algunas como dudas del comportamiento de su papá, ¿no? Porque yo quería como que me diera la razón a mí en una discusión que había tenido con su papá. Dije, bueno, mira, tu papá hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Y a veces siento que nosotros queremos hacer lo mismo con Jesús y su Padre. ¿Cómo puedes ser hijo de ese Dios desalmado que hizo la inundación? Es más, yo ni creo en la inundación. ¿Cómo puedes ser hijo de ese Dios que mandaba acabar con todos los pueblos de una región? Niños, todo. Más, Jesús, deberías hoy dejar de ser hijo de Dios y independizarte. Abandonar a tu Padre. Cerramos el Antiguo Testamento. No volteamos a verlo más. Tú me caes bien, Jesús, pero tu Padre no. Pero sin embargo, Jesús no piensa así. Y Juan nos dice, nuevamente, Juan 1:1, el Padre y el Hijo son uno desde el principio. Juan 3:35, el Padre ama a Jesús. Juan 5:19, Jesús todo lo que hace es lo que ha visto hacer a su Padre. Porque detrás de esas masacres, tal vez que ustedes podrían decir algunos, no aquí, no ven también toda la maldad que se había formado, que a los propios niños los abusaban y que los niños crecían y repetían el mismo patrón de sus padres y abusaban a otros niños
Y llegó a ser tanta la maldad que los mismos animales tuvieron que sacrificarlos porque tenían relaciones con los animales. Y en el diluvio, la humanidad se había vuelto totalmente una en contra de Dios. Y, o sea, bueno, en fin. O sea, yo mucho tiempo también compartí esos problemas con Dios, con mi padre, y veía la Biblia y decía, ay, no, es que esa parte no la quiero leer porque no. Pero hasta que dije, no, a ver, o sea, Dios es bueno, porque si Jesús me viene a hablar del Padre, y Jesús es bueno, es misericordioso, y Jesús dice que todo lo que Él hace es lo que ha visto hacer a su Padre, el que necesita cambiar su mente soy yo. Y empecé a leer la Biblia con esa idea, Señor, hay pasajes difíciles para mí de entender, pero ayúdame a comprenderlos desde el punto de vista de un Dios bueno y misericordioso. Y empecé a leer la Biblia de otra manera. Y empecé a ver las razones de Dios. Dije, uy, no, sí. Juzgamos a Dios cuando hoy día, por ejemplo, si alguien tiene un problema en casa, ¿no? No sé, un cuñado que no se va de la casa y se come toda la comida y riñen con él, dice, oye, ponte a trabajar, eso no está bien, ¿no? Pero si lo vemos al padre diciéndole a sus hijos, oigan, pónganse a trabajar, dejen de robar, dejen de transar a sus hermanos, ¿por qué le quitan a su esposa? ¿Por qué le quitan su casa? ¿Por qué engañan? O sea, decimos, ay, mira, qué violento es ese padre con sus hijos. Yo ya lo entendí diferente, dije, pues sí, porque un padre cuando ve a su hijo a punto de morir, trata por todos los medios de que ese hijo no muera, ¿verdad? Un buen padre, ¿no? Otro diría, no, pues yo le echo porras, bien hijo, ¿no? Qué bueno que engañes, ¿no? Qué bueno que seas un tranza, ¿no? Pero Dios no es así. Y Jesús nos dice, yo sí, ¿viste que sané al hombre que llevaba 38 años enfermo y que era un pecador? Porque después de que yo lo sané y le preguntan quién te sanó, y aún a sabiendas de que eso me iba a traer problemas a mí, les dice, ¿fue él? ¿Me acusa? Y yo lo sané siendo él un pecador. Bueno, pues yo había hecho hacer eso a mi padre muchas veces. Hacer el bien a personas que no van a ser agradecidas. Vieron que sané a un hombre que era a su hijo, que era el hijo de un rico potentado que no tiene misericordia de nadie, y yo sané a su hijo. Yo he visto hacer eso a mi padre muchas veces. Vieron que yo he tenido misericordia de ustedes, teniéndolos aquí, aunque no creen en mí. Pues yo he visto hacer eso a mi padre muchas veces. Todo lo que yo hago, lo hago porque lo he visto hacer a mi Padre y yo me agrado en hacer la voluntad de mi Padre. Hemos dicho muchas veces, nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús, y Jesús mismo lo dijo. Pero también viceversa, nadie puede llegar al Hijo si no es por medio del Padre. Sencillamente uno y otro no se pueden separar, no podemos divorciar al Padre del Hijo. Unos son. Vamos a leer Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dice, y pasando el Señor por delante de él, Moisés, proclamó, yo soy el Señor, yo soy es el nombre de Jehová, yo soy. Es como cuando alguien tocaba la puerta antes y decías, ¿quién es? Soy yo. O sea, ya deberías saber quién soy, ¿no? Así es Dios, o sea, ¿qué te digo? Soy yo soy Jehová. Soy fuerte, misericordioso y lleno de gracia, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sabían ustedes que las personas que murieron en el diluvio estuvieron en un tiempo encerradas y que cuando Jesús estuvo muerto, bajó a ese lugar y les predicó? ¿No sabían? Todos les busco el versículo, pero está en la Biblia. Ahorita no lo tengo en la mente. Creo que está en Tito. Porque Dios es misericordioso. Por eso sus discípulos no se iban,
por la misericordia de Dios. Y por eso Jesús les decía, ¿saben cómo hacer para que se queden? Reconcíliense con Dios. Porque cualquier otro motivo que ustedes tengan para estar aquí el día de hoy no es suficiente para seguir siendo mis discípulos. Si ustedes no se reconcilian con mi Padre, si no se reconcilian con Dios, miren, a mí me pasó una vez, fui a un lugar y llegó mi hermana, te pido perdón, hermana, no la dejaron entrar y yo me quedé. Me arrepiento mucho. Jesús no hace eso. Jesús dice, pues qué bueno que te caiga bien, mi Padre viene conmigo. No, tu Padre no puede entrar, yo tampoco puedo entrar. Si no recibes a mi Padre, tampoco a mí me puedes recibir. Yo y el Padre uno somos. Vamos a pasar al la última diapositiva. A la luz de la relación, del profundo amor que existe entre Jesús y su Padre, ¿a quién dirías que sigue Jesús? ¿A quién tiene Jesús en su Instagram, en su Facebook, a su Padre? ¿Cómo quién quiere ser Jesús? ¿Como su Padre? ¿Qué paso darías tú para reconciliarte con Dios, con el Padre de Jesús? Yo sé que aquí es a veces difícil porque tenemos incluso malas relaciones con nuestros propios padres, ¿no? Nuestros padres humanos, ¿no? Y a veces vemos al Padre de Jesús. Miren, yo me crié con mi mamá y la figura de un hombre a mí me causa dificultades hasta la fecha. O sea, me intimida en el interior. Por cierto, pues no, por fuera pues estoy tranquilo, ¿no? Y a veces no tener un padre o haber tenido un padre que no era el padre pues perfecto, que ningún padre lo es, ¿verdad? Nos hace más difícil acercarnos a Dios, al Padre de Jesús. Pero Jesús es alguien que dice, ven a mi casa, te presento a mi Padre. Padre, esta persona tiene algunos problemas contigo, pero me ha conocido a mí y se le hace increíble que yo sea tu hijo. No puede entender que tú y yo seamos uno mismo, pero lo quiero dejar el día de hoy aquí contigo. ¿Y qué le dirías? ¿Cuál sería tu conversación que tendrías con Dios? A sabiendas de esta relación que no puede ser dividida entre Jesús y el Padre. Pues los invito a que nos reconciliemos con Dios, como dice Pablo en una carta, reconciliémonos con Dios. Gocemos de esta relación que tiene Jesús y sigamos a quien sigue Jesús. Sigamos a aquel a quien sigue Jesús. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y nos ayude, porque este camino no es corto. Y las verdades van llegando a nuestras vidas una tras otra. Y la verdad, como dice mucho una niña, y Jesús lo dijo, la verdad nos va haciendo libres para amar, para perdonar, para vivir la vida feliz que Dios quiere que llevamos. Amén.